26 de diciembre, ¿cómo les va? Espero que hayan pasado bien las cristianas fiestas, la Navidad, el Año Nuevo y la Navidad, en familia. Muchos argentinos la pasaron en plazas, con ollas populares, volvieron a la vieja tradición italiana de la posguerra de poner tablones en las veredas, no acá, que llovió, pero sí en muchas ciudades del interior, y poniendo tablones con caballetes y que cada uno llevaba lo que podía. Volvieron los hornos familiares a hacer algo parecido al pan dulce, en fin. A la escasez imaginación, decía la abuela. Yo voy a plantear un programa que para mí debe ser un programa bisagra, porque en estos días que no estuve con ustedes pensé mucho, ¿para qué hago el programa? Y pensé todos los ángulos del programa. ¿Lo hago por vanidad? ¿Lo hago para que me feliciten, me llamen, me digan, me comenten, me manden mensajitos? No. ¿Lo hago por una idea política? Para bajar un concepto político, por militancia, bajo ningún punto de vista. Entonces, luego de pensar mucho, aunque les parezca mentira, pensé, hago esto porque en el fondo, muy en el fondo, siempre fui periodista, que no quería vivir del periodismo, entonces vivía de otra cosa, del derecho, del ejercicio del derecho, del trabajo como abogado administrativista. ¿Y por qué no quería trabajar de periodista, siendo periodista? Porque me sentía de esa profesión igual que mi padre, igual que mi abuelo, igual que algunos tíos. Porque ya desde mi adolescencia, el paréntesis que hubo en mi juventud, el periodismo era un lugar donde uno decía lo que le decían que tenía que decir. Y yo no entendí jamás el periodismo así. Yo siempre entendí el periodismo como un lugar donde el comunicador, el periodista, debe informar diciendo la fuente de donde surge esta información y emitir una opinión respecto a la información, no a la fuente. Yo me di cuenta en los últimos 20, 30 años que había periodismo de periodistas, entonces los periodistas opinaban de las fuentes y opinaban de dónde venía la información. Era la forma más elegante de ignorar la información. Y yo lo he comprobado en estos días porque eso es lo que está acostumbrado el consumidor de información de la Argentina. La noche del 24 de diciembre, Su Majestad el Rey de España hizo un discurso para mí histórico, pero ¿por qué histórico? Porque habló de la Constitución española, que es una constitución que tiene más o menos 40 y pico, 50 años, que surge después de 40 años de dictadura, o de 40 años de decadencia, o de 40 años de lo que ustedes quieran. Y era una constitución que necesitaba ser escrita, redactada para unir a los españoles, sobre todo España, que tiene una división mucho más concreta, menos ficticia que la nuestra. Allá está dividido en autonomías. En Santiago de Compostela no hablan lo mismo que en Andalucía. En Castilla no hablan lo mismo que en Barcelona. Los asturianos no piensan, ni actúan, ni hablan como la gente de San Sebastián o de la Nación Vasca.
que sí, eso podríamos decir es la quinta esencia de la autonomía española, es la quinta esencia de la grieta institucionalizada. Ellos saben que son 5 naciones distintas, algunos dicen 6, si suman a los canarios, 7 si suman a los españoles africanos de Ceuta y Melilla, etcétera, etcétera, y que había que construir un instrumento jurídico que los contuviera a todos. Nuestra constitución es anterior a la de ellos, pero la modificación, agregándole derechos, poniéndolo de acuerdo a las nuevas convenciones, es del año 94. Entonces yo me puse a pensar por ese lado, ¿para qué sirvo? Porque lo que discutí en este tiempo conmigo mismo, estos días que no tuve al aire, ¿para qué hago este programa? ¿Para qué lucho con la conectividad? ¿Para qué? ¿Para qué? Entonces tomé una decisión que seguramente no será del agrado de muchos, pero me parece que hay que ser honesto en la vida, y sobre todo en la vida intelectual. A mí se me ocurrió, después de ver todos los medios argentinos, que lo que la Argentina no tiene es medios. No hay medios en la Argentina, no hay medios de comunicación en la Argentina. No los hay. O están los excesivamente de izquierda, o está el Destape, que responde toda esa línea C5N, el Destape responde al kirchnerismo, o están los medios tipo La Nación, tipo TN, Clarín, La Nación en toda su gama, Infobae, que responden a intereses económicos. El Cronista Comercial, que es de Narváez y de América TV. A América TV, que puede decir tengo un presidente. Un panelista terminó siendo presidente. Entonces digo, en un país más maduro, más educado, con más experiencia, tipo Alemania, Italia y hasta por ahí nomás, Austria, Dinamarca, Gran Bretaña y hasta por ahí nomás, la inclinación ideológica, política, informativa de los medios no sería tan importante, pero en la Argentina es determinante, porque yo que observo en 30.000 y pico de seguidores en Twitter, es que por lo general los seguidores a mí me contestan, me reputan una opinión con alguna frase de un medio. Entonces, a mí me gustaría discutir con el autor de la frase, no con el que la repite. Educadamente trato de darle, en el poco espacio que Twitter nos permite, las explicaciones del caso. A mí no me corran con mayorías, porque tengo casi 70 años, y Perón fue mayoría. Cámpora Solano Lima fue mayoría. Perón e Isabel fueron mayorías. Carlos Menem fue mayoría con la revolución productiva y el salariazo y terminó vestido de Armani, más a la derecha que Milei. Entonces no me corran con mayorías. Las mayorías, si hay algo en Argentina que es circunstancial, son las mayorías. Y más las mayorías construidas de este modo. Nos juntamos todos para no votar a Massa. Yo he hablado con 20 millones de radicales todos los días que me dicen lo mismo. Yo a este pibe lo tuve que votar para no votarlo a Massa. Pese a que hubo 1, 2, 3, 4 dirigentes que dijeron tonterías respecto a no votar con tal de no votar a Massa, y no sé si dijeron tonterías. Vamos a esperar un tiempo para calificar si mis correligionarios que aconsejaban no votar a nadie estaban tan equivocados. Yo ya dije, no voté ninguno de los dos.
Pero es una decisión individual y personal. A Massa obviamente no lo podía votar, y yo con mi ley no podía votarlo porque incurría en lo que se llama la doctrina de los actos propios. Nadie puede alegar su propia torpeza. Y un tipo que tiene 50 años de política no puede decir que lo que dice este muchacho es creíble, es aplicable. Vamos a ser sinceros. El Congreso se mantiene inactivo pese al llamado a sesiones extraordinarias porque el Ejecutivo no mandó el pliego de extraordinarias. 11 proyectos de ley y un DNU. Los efectos no queridos del DNU, que todavía no sabemos si tiene aplicabilidad jurídica o no, pero de hecho lo están aplicando, ya lo estamos sintiendo. Y eso es torpeza, por una simple y elemental razón, porque el que redactó técnicamente el DNU se olvidó de poner la fecha de iniciación. Este DNU tendrá validez una vez que se reúna el Consejo, la Comisión biparlamentaria, ¿cómo? Bicameral, gracias Ana, bicameral de decretos de necesidad de urgencia. Eso es un acto de no solo de juridicidad, sino de elegancia. Entonces mucha gente ya empezó a aplicarlo. El señor Velocopic, que maneja la asociación de empresas ligadas a la medicina prepaga, que es dueño de una empresa de nombre suizo, que tan mal no le iba, porque si con esa empresa pudo comprar un canal de televisión, y acá mismo en Twitter me informaron que compró financieras del interior. Claro, porque si vos recaudás todos los meses y pagás cada 3, 2 meses tenés un flujo de capital muy grande y lo tenés que colocar. Porque los médicos de esa empresa, como de otras tantas, cobraban cada 90 días, de presentada la factura. Esos 90 días financieramente son una moneda, porque estamos hablando de muchísimo dinero. Porque a vos te hacen, por lo general, hay casi un 80% de los usuarios de medicina prepaga que tienen débito automático. No porque quieran tener débito automático, porque si no, cuando se inscriben te piden una tarjeta de crédito, así derecho viejo. Por lo tanto, inclusive ellos cobran antes del vencimiento. Es decir, estamos hablando entre 90 y 100 días que los muchachos de las empresas de medicina prepaga juegan con el dinero, lo colocan. Por eso pueden comprar canales de televisión, por eso pueden tener empresas financieras en el interior. Está muy bien, yo no digo lo contrario, no digo que esté mal. No he vuelto a los 20 años, tengo 70. Pero que no me hablen de emergencia y de urgencia, por el cual deben aumentar el 60% promedio las prestaciones de medicina prepaga, porque lo único que van a conseguir es que un montón de gente se baje y busque empresas de medicina prepaga que ofrezca menos publicidad y más o menos los mismos servicios. Digo, porque el sanatorio que está en la calle Las Heras, casi llegando a Juncal, tiene una hotelería de primer nivel, pero tiene una medicina muy pobre. Nos vemos en tribunales, no hay ningún problema. Tengo una hija que lo certifica. Pero digo, en términos originales ya empezaron a aumentar. Ya avisan que en marzo
los colegios privados están autorizados para aumentar entre 45 y 50%. Cuando uno imagina un colegio privado, se imagina Newman, Argentina Modelo, la pequeña compañía de Jesús, la Anunciata. Estoy haciendo aviso gratis a un montón de canales, de colegios, no importa. El Word, ese tipo de colegio. No, colegio privado es el colegio parroquial del barrio, donde el Estado provincial o el Estado nacional, según el lugar, se hacía cargo del salario de los profesores, de los maestros, las maestras. Por lo tanto, el impacto de la cuota sobre la familia era muy chico, muy menor. Normalmente a muchos de esos colegios parroquiales van los hijos de trabajadores, de señoras que trabajan en casas de familia, que quieren para sus hijos una mejor educación de la que ofrece el Estado, porque el Estado hace años que dejó de ofrecer una educación de calidad, como hace años que dejó de ofrecer una salud de calidad, pese que los hospitales nacionales o los municipales en la ciudad de Buenos Aires siguen per se teniendo un enorme prestigio profesional. El San Martín, el Colegio Escuela, el Hospital Escuela, el Garrahan, el Durán, el Fernández, pero es per se, por el esfuerzo de sus profesionales. ¿Qué hubieras hecho, Gallego? Y yo los hubiera arranco dotándoles de mejores servicios, modificándoles la ley, diciendo, bueno, guardia las 24 horas, atención, consultorio externo de lunes a sábados, de lunes a viernes hasta las 6 de la tarde y los sábados de 8 a 1 como mínimo, lo demás es guardia. Entonces yo ofrezco un mejor servicio. Con las escuelas hago lo mismo, me tengo que sentar a negociar con Baradel, me sentaré a negociar con Baradel, o soy tan valiente como es mi ley para aumentar sin consulta previa los costos de todo, intervengo el sindicato. Ahí se muestran las atribuciones personales de los dirigentes políticos. Pero no esperemos esto. Yo tengo para mí que mi ley es la versión 2.1 de Carlos Saúl Menem, con la diferencia que Menem arrancó intentando hacer un populismo tradicional del peronismo y se morfó con Rapanelli 2 hiperinflaciones, más la de Alfonsín, que fue la primera, 3 hiperinflaciones. Entonces dijo, no, compro un paquete cerrado, que era el de Cavallo, se acabaron las hiperinflaciones y se acabó el país, todos sabemos lo que ocurrió. Quien tenía una fábrica la perdió, se la tuvo que vender a los brasileños, salían los kioscos, los maxi kioscos es un fenómeno de los 90, la cantidad de empresas de remis es un fenómeno de los 90. Hay un libro, no me acuerdo del autor, que dice los 90 y sus fenómenos económicos, sus pequeños fenómenos económicos. Habla de estas cosas. ¿Qué se hacía con la indemnización del adelanto, etcétera, etcétera, etcétera? Porque la fábrica cerraba. Los habitantes del sur de la capital federal no me van a dejar mentir, las empresas de galletitas, etcétera, etcétera, etcétera. La apertura indiscriminada genera esto. Anda a Europa a hacer una apertura indiscriminada. Yo no voy a discutir con nadie. Vayan a una góndola de un supermercado en Roma o en Milán y traten de conseguir un vino francés más barato que un vino italiano. Estamos hablando del mercado común europeo. Es decir, una única moneda, un único mercado, una única unidad de medida, una única.
Ahora hay un verbo que instaló el periodismo, que es una mala palabra, se llama regulación. Yo no los quiero molestar, pero cuando en Medio Oriente, hacia el 700 a.C., estaba Israel en el norte, Judá y Canaán, 3 lugares, y los asirios invaden Israel, el que pelea con Dios, eso significa Israel, porque era la mejor tierra, había bosques, agua, higos, vida, etcétera, etcétera. En el fondo la invasión asiria fue beneficiosa porque logró 3 cosas que antes el reino de Israel no tenía, que era, por ejemplo, una unidad de medida, que hoy saben que la tienen por los restos de cerámica que han encontrado, y la marca del rey, porque Israel seguía teniendo un rey, lo que era vasallo de Nabucodonosor. Entonces ya en el 600 a.C. había regulaciones. La regulación no es ni buena ni mala en sí mismo, es como se aplica. La regulación es un parate. Mira, al país, al Estado le conviene promocionar determinadas cosas. Y lo hace de distintas maneras. Lo que pasa es que en Argentina siempre ha sido de manera torpe, chapucera, en fin. Pero, por ejemplo, en Europa, los lácteos franceses, holandeses, españoles, franceses, se protegen de la industria láctea americana. Por ejemplo, a los camiones que trasladan la leche, el petróleo, el gasoil, lo pagan sin un determinado impuesto. Las rutas no tienen costo de flete o un costo de flete casi simbólico. Es decir, siempre aparece el Estado, de alguna manera, dándote una mano, cuando no directamente te prohíbe la importación de los lácteos argentinos porque compiten con los lácteos franceses. Eso, cualquiera que tenga memoria sabe que la gran discusión que se tuvo siempre entre el mercado común europeo y el Mercosur era precisamente el costo de nuestros lácteos, ni hablemos de las carnes. Entonces, cuando vos desregulás a lo bobo, como en la Argentina, sin medir el impacto interno y los favores que le haces al mundo, uno tiene casi una obligación ciudadana de sospechar. La discusión del siglo XXI es el agua, los humedales, y los humedales están en tierras, y las tierras están reguladas, están controladas. Vos no podés comprar un humedal. Es decir, vos la joda que hizo Constantini en Tigre, en Nordelta, hasta hace una semana no se podía hacer, que es construir sobre un humedal. Y ya hay un problema con el agua en el mundo gravísimo, se secó el Jordán. Para los muy creyentes, imagínense, no vayan a esa zona, más allá de que es peligrosa porque están en guerra, ya casi el Jordán no tiene agua. El Mar Muerto está muerto, blanco, o sea, casi se fue el agua. El problema del agua en el mundo es un problema gravísimo y la Argentina es dueña en todo el sur de Entre Ríos, norte de la provincia de Buenos Aires, Corrientes, algo de Córdoba, Santa Fe, de unos humedales, de unas reservas acuíferas más importantes del mundo y, oh casualidad, hoy se liberan esas reservas de agua potable. Permítanme sospechar. Entonces, yo la decisión que tomé con esto redondeo es que a partir de hoy voy a hacer un medio donde no hay medios. Hoy leí un artículo de un tal Chávez en Infobae que dije, bueno, pobre, este pibe hoy
un fiscal lo llama declaración indagatoria. No, hasta ahora por lo menos no. ¿Qué dice este caballero? Este empleado de Daniel Haddad. Dice algo muy sencillo, dice que el hiperpresidencialismo de Javier Milei es para romper con el status quo. Entonces, ¿cuál es el status quo? El Congreso, los partidos políticos, los sindicatos. Es decir, todas esas cosas que nos han molestado en el pasado y que no queremos que nos molesten ahora. Porque por lo general el Congreso te pone límites, los sindicatos, que son de lo peor que hay en Argentina, pero también te ponen límites. La sociedad va a terminar poniéndote límites. Cuando venga en marzo tengan que mandar 3, 4 hijos a la escuela o al colegio. Cuando Dios quiera que ninguno se enferme y tenga que hacer 8, 9, 10 horas de cola en un hospital para ser atendido, cuando ellos tenían una pequeña obra social, lo que pasa es que no la pueden seguir pagando. Yo no estoy en contra con que desregularicen las cosas, yo lo que digo, háganlo con un plan. ¿Cuánto tardamos en poner la educación pública más o menos a nivel? ¿1 año? Muy bien, la educación no se toca en 1 año. O desregularizamos a aquellos colegios que están en condiciones de decirle a sus clientes, porque no son otra cosa que eso, mira, te voy a ir aumentando un 20% por semestre o por cuatrimestre. El que manda a su hijo al NIOMA no tiene problemas de aumentar un 20%, porque si se le hace un nudo de botella, echa 50 operarios, total, le desregularon la posibilidad de echar, si aplican el DNU, liquidándole no sobre los años trabajados, sino sobre mínimo, el salario mínimo vital y móvil. O llevar el periodo de prueba en vez de 3 meses a 8 meses. Olvídense, no labura más nadie. O laburarán 6 meses, a los 6 meses lo despiden. Cadetes, vendedores de tiendas, las chicas que hacen sus primeros trabajos vendiendo en los negocios. ¿Para qué te voy a tener más de 8 meses? A los 6 te rajo, si va a haber una cola de media cuadra para que entre alguien a laburar. Es decir, lo que desregula en el fondo deja a los que menos posibilidades tienen en peores condiciones. Y no me corran con que este es un discurso zurdo, esto es un discurso bien europeo. Porque cuando se intentó en Gran Bretaña hacer un modelo de ajuste laboral parecido al de acá, las cámaras le dijeron que no. No, mirá, no. Si hay una cosa que los ingleses siempre nos hemos vanagloriado, es de tomar un empleado, preparar el empleado, y para nosotros es una fiesta que ese empleado que empezó con nosotros se jubile con nosotros. Es un dato cultural para el comercio británico que los que hemos conocido, Gatti Chávez o Haros, sabemos que es así. Es un problema cultural, pero como acá no hay un problema de cultura comercial bien religiosa, bien protestante, bien anglicana, como hay en Gran Bretaña, sino es sacar el máximo ganancia con la mínima inversión y el menor riesgo. Esas son los 3 elementos constitutivos del comercio en Argentina. Este tipo de políticas puede ser por ahora y al principio útiles. Pero la gente que trabaja y gana un sueldo razonable es la que consume. Igual que los jubilados. Si yo voy a esperar a marzo qué dice Caputo respecto a lo que a mí me tiene que ingresar, que es al menos un 70 a 75% de mis ingresos, por el nivel de inflación que ha habido en estos 3 meses.
no va a ingresar eso, por lo tanto yo haré una nota al ANSES, el ANSES me va a contestar, no me va a contestar, voy a pedir un pronto despacho, voy a conseguir que me lo nieguen por pronto despacho, habilitarán la vía administrativa, me presentaré ante un juez contencioso administrativo federal de la provincia de Jujuy, juzgado número 2, porque el 1 tiene competencia electoral, no excluyente, pero para no confundirlos. Y voy a pedir la inconstitucionalidad de todo lo actuado en el ámbito de las actualizaciones jubilatorias. Pues yo no estoy pidiendo que me regalen nada, yo estoy pidiendo que me devuelvan lo que les adelanté. Tal como dice la ley. Yo no me jubilé por el decreto de Caputo, yo me jubilé por la ley que estaba vigente en el momento de Mauricio Macri. Y nosotros que tuvimos esa cosa loca del año 94 de convertir en un artículo de la Constitución, el 75, inciso 22, todos los pactos internacionales, políticos y sociales que había dando vuelta, firmamos dos pactos. Uno diciendo de que el trabajo es un derecho humano. Por lo tanto, cuando se habla de mejorar la situación laboral, vos podés dejar la situación laboral, la ley de empleo, la ley de contrato de trabajo, tal como está, y cumplís la ley. Podés mejorarla y cumplís mucho más la ley. Pero donde bajes categorías, por ejemplo, de 3 a 8 meses, eliminar la indemnización, los números de indemnización para hacer más barata la indemnización, etcétera, etcétera, está yendo contra un convenio internacional con jerarquía constitucional que firmó la Argentina. Con los jubilados pasa lo mismo. La jubilación, el retiro, como dice el convenio, es un derecho. Si vos administraste mal el ANSES, hermano, es otra historia, que te auxilia el tesoro. Pero yo tengo un derecho, constitucionalmente admitido, convencionalmente promocionado. Como yo, millones. Pero volvamos al medio. Yo decidí no comentar los diarios. Decidí opinar sobre lo que dicen las fuentes que comentan los diarios. Llaman a extraordinarias y no mandan un papelito para hablar en extraordinarias. Hoy entró en un juzgado penal de la capital federal, de la calle Comodoro Pi, un pedido de investigación sobre el delito de incumplimiento de deberes de funcionarios públicos contra el presidente de la Nación y todos los firmantes por el DNU. Puede ser que un fiscal diga, hay materia para analizar. Porque vuelvo a repetir, ¿dónde está la necesidad y urgencia de que los medicamentos se vendan en los supermercados? ¿Dónde está la necesidad y urgencia, por decir alguna cosa, en la ley de góndolas? Es decir, los productos en qué lugar y por qué tienen que ir en las góndolas de los supermercados. Eso va a ser este programa de hoy en más, un programa de medios, es decir, voy a hacer periodismo. Si les parece bien, seguimos juntos. Si les parece mal, seré una voz en el desierto. Los quiero mucho, sean buenos, nos vemos mañana. Gracias.